nos acogemos ya a la protección de la Virgen María para que saquemos de este ratito, pues bueno, alguna idea o algún impulso para vivir mejor nuestra fe y para vivir mejor nuestra fidelidad al Nuevo Testamento, al mensaje del Nuevo Testamento, que es lo que hoy tenemos que intentar recibir con más profundidad a través de la Santísima Virgen María, que es la gran especialista, ¿no?, en entender el Nuevo Testamento. Y además viene muy bien porque ayer creo que hubo una conferencia sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Ayer tocaron los profetas, tocaron pues, las profecías sobre la Virgen, y eso nos recuerda que todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento pues no ha aterrizado de repente, hubo mucho tiempo de preparación. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo, donde se van dando pues anticipos, se van dando ideas, se van dando enunciados para que la gente se fuera preparando a recibir ya la plenitud del mensaje salvador en el Nuevo Testamento. Por eso la charla de hoy pues es como la plenitud de todo lo que se dijo en la charla de ayer, porque el Nuevo Testamento es lo que cumple perfectamente el Antiguo. Ahora bien, quizá lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué voy a buscar yo al Nuevo Testamento sobre María? Cuando uno dice María en el Nuevo Testamento, pues ¿qué estoy buscando sobre la Virgen en el Nuevo Testamento? Porque quizá lo primero que se me ocurre es que el Nuevo Testamento me trae pues un montón de datos y de fechas y de sucesos o eventos, como se dice ahora, que ya sabéis que ahora son todo eventos, ya no hay celebraciones, son eventos todos, ¿no? Bueno, pues como para recomponer la vida de María, bueno, pues si voy con ese interés al Nuevo Testamento, me voy a llevar un chasco, porque no hay muchas cosas, no hay muchas noticias biográficas sobre la Virgen María en el Nuevo Testamento. Si nos queremos consolar, pues uno puede pensar que de San José hay todavía menos. Claro, y de hecho el pobre San José se tira las 600 páginas del Nuevo Testamento totalmente mudo. No sabemos ni una palabra de San José, ni falta que hace, porque San José ya sabéis que hablaba con las obras, que es como hay que hablar, ¿no? De hecho, en Robledo de Chavela hay una preciosa ermita dedicada a San Antonio de Padua, que conoceréis, y allí hay una frase muy bonita de San Antonio de Padua, que dice: hablen las obras y callen las palabras. Es decir, no hace falta tanta palabra, lo que hace falta es hacer cosas, ¿no? Bueno, pues por eso de San José no viene nada, no vienen ni palabras. De la Virgen María viene alguna palabra, viene el diálogo con el ángel, el diálogo con Isabel, el diálogo con Jesús cuando se lo encuentra en el templo, el canto del Magnificat, viene alguna palabra, pero muy poquita. Y datos familiares de la Virgen, poquísimos, no se nos dice nada, ¿no? Pero no pasa nada porque en el fondo, cuando vamos al Nuevo Testamento, no vamos buscando biografías. O sea, el Nuevo Testamento no es una biografía de Jesús, aunque trae datos de Jesús, por supuesto, muchísimos. No es una biografía de San Pablo, aunque tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, que nos dejan muchos detalles biográficos de San Pablo, y no es una biografía del apóstol San Juan, aunque tenemos sus cartas y el Apocalipsis. El Nuevo Testamento no se escribió para contarnos la vida de unas personas, porque si no hay que reconocer que lo hicieron bastante corto, bastante pequeño, y de hecho el evangelista San Juan, al final de su evangelio, dice que si él escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo. O sea que aquí en Valdemorillo tenéis una iglesia bien hermosa, esta iglesia de la Asunción, que es espectacular, es enorme, ¿no? Bueno, pues dice San Juan, ni aunque llenáramos la iglesia de folios, podríamos contar todo lo que hizo y dijo Jesús. O sea, el propio Nuevo Testamento te está diciendo, no vengas aquí a buscar una biografía, porque no está todo. No vengas aquí a buscar simplemente la vida de María. María en el Nuevo Testamento no es
la biografía de María según el Nuevo Testamento, sino algo más profundo, el retrato que el Nuevo Testamento nos deja de la experiencia cristiana de María. Eso ya sí, porque el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis, que es todo el conjunto del Nuevo Testamento, se escribió para comunicar a Cristo y a la experiencia cristiana. El Nuevo Testamento es un testimonio de la fe cristiana, no es una biografía. Te está contando una manera de vivir la fe, de vivir la relación con Dios, y te la está contando no simplemente para informarte, no es un documental de la 2, o no es un documental de Discovery Channel, no es simplemente una información, es una provocación, porque el Nuevo Testamento está escrito para que, contándote esa experiencia de fe cristiana, te provoque a la fe, provoque tu unión, tu acto de fe en esa experiencia cristiana que te está contando el Nuevo Testamento, y así te puedas salvar viviendo la caridad. Para eso se escribió el Nuevo Testamento, para comunicarte una experiencia de Cristo en la que puedas creer y, gracias a esa fe y a tu vida de caridad, poder salvarte. Entonces, lo que nos interesa realmente es ver cómo en el Nuevo Testamento se nos transmite y se nos define la experiencia de fe y de salvación de María. Y nos viene fenomenal, porque María, que es nuestra madre, es nuestro modelo en todo. Y por eso también hoy la idea es que María sea para todos nosotros nuestro modelo a la hora de recibir el Nuevo Testamento y de vivirlo en nuestra vida de fe. Por eso aquí no hemos venido a informarnos sobre qué nos dice sobre María el Nuevo Testamento, porque para eso lo leemos en casa y ya está, ¿no? O incluso rezamos el rosario. En el rosario, precisamente, están puestos todos los episodios de la vida de la Virgen María. Lo hemos rezado antes de la misa y es una maravilla, ¿verdad? Cuando antes de la misa rezamos el rosario, luego la misa parece que sabe mejor. Es como el cóctel que te ponen en las bodas, ¿no? Luego parece que la comida de la boda te sabe mejor porque has tenido un cóctel. Bueno, pues repito, si venimos simplemente a informarnos de cómo fue la vida de María, no hace falta una charla. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el rosario con todos sus misterios y ya está, ¿no? La idea de hoy es meternos en esa experiencia de fe, en esa experiencia de unión con Cristo de María, para que ella nos enseñe, por tanto, a hacerlo nosotros, a entender lo que significa una experiencia cristiana. Una experiencia cristiana que, a la luz del conjunto del Nuevo Testamento, porque lo vamos a ver en conjunto, no vamos a ver libro por libro, porque si no os quedáis sin cenar. No sé qué tal lleváis la cena, ¿habéis dejado algo? Porque si empezamos María en San Mateo, María en San Marcos, María en San Lucas, María en San Juan, María en los Hechos, os quedáis sin cenar. Y además, quieras que no, yo siempre me acuerdo que en los pueblos hace calorcito en la calle y te congelas en la iglesia. ¿A que sí? ¿Verdad? Yo como ya estoy en un pueblo, ya me he puesto yo mi chalequito. En Madrid no te lo pones, pero aquí dices, cuidadín, que más tiempo del razonable en la iglesia, resfriado seguro, ¿no? Entonces, no vamos a ir libro por libro, vamos a ver desde el conjunto del Nuevo Testamento cómo aparece la experiencia de vida cristiana de María, y vamos a hacerlo no en todos sus matices, porque claro, hablar de María es que no acabas nunca, ¿no? Decían los clásicos, los teólogos clásicos, que es la única frase en latín que uno se aprende para quedar bien y soltarla de vez en cuando, ¿no? De María nunquam satis, es decir, hablando de María nunca es suficiente. Nunca te cansas de hablar de María, ¿no? Pero bueno, hay tantas cosas que nos vamos a centrar solamente en 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos. Lo primero, la experiencia cristiana es una experiencia de elección. Dios te ha elegido. Lo segundo, la experiencia cristiana en el Nuevo Testamento es una experiencia de vocación. Dios te ha llamado. La tercera cosa o el tercer aspecto
de la experiencia del Nuevo Testamento es la palabra misión. Dios te ha encargado una tarea para que desarrolles tu vida en este mundo. Y el cuarto aspecto, donde nos vamos a fijar, es el aspecto de comunión. Es decir, vivimos nuestra fe en la comunión de la Iglesia y pensando en la Iglesia. Bueno, pues son como los cuatro aspectos de la experiencia de fe de la que da testimonio el Nuevo Testamento, que nos van a guiar un poquito a la hora de no perdernos demasiado en la charla. Yo iré haciendo cortes entre trocito y trocito para que si alguno se pierde en el 2, que se reenganche en el 3. Porque a veces pasa mucho, ¿verdad? Que estás oyendo algo, te has perdido y ya no sabes. Bueno, ya de perdidos al río, pues no os preocupéis. Vamos a hablar primero la elección, segundo la vocación, tercero la misión, cuarto la comunión con la Iglesia, para que tengamos un poco el plano, y si en algún momento se nos va el santo al cielo, ya os digo, pues nos reincorporamos en el bloque siguiente y ya está, ¿no? Entonces, lo primero, que es el primer paso en toda experiencia cristiana, según el Nuevo Testamento, es darnos cuenta de que es una experiencia que parte de Dios, no parte de nosotros. El Papa Francisco, que ya sabéis que tiene unas palabras muy simpáticas, hay que reconocer que se inventa unas palabras muy ilustrativas, muy gráficas, ¿no? El Papa Francisco habla de primerear, que yo no sé si es una cosa que dice en Argentina, pero significa que es adelantarse. Dice el Papa Francisco, Dios nos primerea, es decir, hablando un poco en el lenguaje del Nuevo Testamento, Dios es el que nos ama primero. Antes de que nosotros hayamos elegido a Dios, Dios ya nos ha elegido a nosotros. Antes de que nosotros pensemos en Dios, Dios ya ha pensado en nosotros. Antes de que nosotros le digamos que sí a Dios, Dios ya nos está pidiendo que le digamos el sí. Dios es siempre primero. Detrás de cada vida cristiana, detrás de tu fe, hay una elección de Dios anterior a todo lo que tú hayas vivido y elegido. Por eso dice el apóstol San Juan que Dios nos amó primero, ¿no? El apóstol San Juan, en una de las cartas, en la primera, que está ya al final del Nuevo Testamento, te dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, que eso muy poquito, porque cuando te vas a confesar y haces el examen de conciencia y te encuentras con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué tal? Bueno, no vamos a hacer una confesión pública, que no se puede, y además no es el momento. Pero uno dice, pues menos mal que el amor no consiste en que yo ame a Dios, porque si no sería muy flojito, ¿no? Dice San Juan, el amor consiste en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo, antes de que nosotros hiciéramos nada, ¿no? Bueno, pues eso nos lo cuenta San Pablo en un texto importantísimo del Nuevo Testamento, que es el comienzo de la carta a los Efesios, que es una de las cartas más difíciles de entender del Nuevo Testamento. De hecho, haced un día la prueba cuando toque en misa, cuando diga el lector lectura de la carta a los Efesios, a ver si podemos entender hasta el final de la lectura. O sea, es casi imposible, es dificilísimo. O sea, ahí San Pablo se vino arriba, el Espíritu Santo ya le llevó a unos sitios tremendos y es una carta muy compleja. De hecho, incluso a veces no se entiende ni el título. En mi parroquia había un niño que leyó lectura de la carta a los Adefesios. Y entonces ya con eso, pues ya el título es difícil, imagínate el contenido, ¿no? Pero bueno, de ese contenido hay una idea profundísima. Al principio lo podéis leer en casa si queréis. Efesios 1, versículos 4 al 7. Por cierto, yo no voy a leer textos porque si no esto es larguísimo. Yo os daré las referencias de los textos, por si lo queréis luego ver en casa, cogéis el Nuevo Testamento y con toda paz, ¿no? Bueno, pues nos habla de cómo Dios nos ha elegido previamente en Cristo, cómo nos ha bendecido en Cristo y cómo nos ha santificado en Cristo. Es decir, antes de que nosotros existiéramos, Dios nos eligió, nos bendijo e hizo un plan para santificarnos.
Claro, eso es muy profundo, porque te está hablando de tu vida antes de tu vida. Claro, es una cosa que nos perdemos, ¿no? Por eso la carta a los Efesios es tan compleja. Pero decía Juan Pablo II que esta elección, esta bendición y esta santificación en Cristo anterior a tu propia existencia se cumple de una manera especial y excepcional en la Virgen María. ¿Cómo? Pues precisamente en el misterio de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de la Virgen nos dice precisamente eso, que antes de ser concebida, antes de existir, María fue elegida en Cristo, María fue bendecida en Cristo y de una manera absolutamente única e irrepetible, María fue santificada plenamente en Cristo. Lo que a nosotros nos cuesta toda una vida, y eso sí lo conseguimos, que es el proceso de nuestra santificación, en María se dio antes de su concepción, ¿no? Por eso, esta parte tan importante de la experiencia cristiana, que es que Dios va primero, mucho antes de que tú hagas nada, Dios ya lo ha hecho todo por ti, se cumple de una manera especial y excepcional en la Virgen María. Y la Virgen María, por tanto, queda santificada de una manera tan intensa que cuando el ángel Gabriel va a verla, ¿os acordáis de la Anunciación, no? Está María, pues eso, en su casa, estaría rezando, estaría seguramente contemplando la palabra de Dios, como la vemos en tantos cuadros, y en ese momento entra un ángel, el ángel Gabriel, y seguramente le dieron ganas de desmayarse. Bueno, los ángeles la verdad es que no se pueden desmayar porque no tienen cuerpo, eso es una ventaja. Y además no tienen que hacer análisis en el médico, no, o sea, eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, el ángel se quedó tan absolutamente boquiabierto ante esa santidad única y excepcional de María que la denominó la llena de gracia. No la llamó por su nombre, María. Dijo, alégrate, llena de gracia. Y San Juan Pablo II, en la encíclica que dedicó a la Virgen, la Redemptoris Mater, veía en esa palabra llena de gracia una referencia a cómo María había tenido esa experiencia del Nuevo Testamento en plenitud. Había sido absolutamente llena de gracia desde su concepción, y como era un misterio de Dios, porque no era una cosa que se le notara físicamente a María, sino que era una acción misteriosa de Dios en él, solo el ángel se dio cuenta, porque los ángeles están viendo, dice Jesús en el Evangelio, están viendo siempre el rostro de Dios. La inteligencia de los ángeles es especial y por eso el ángel se da cuenta de esa plenitud de gracia de María y por eso la llama la llena de gracia en el momento de la Anunciación, ¿no? Bueno, pues ese es como el primer paso, ¿eh? Y eso nos lo tenemos también que aplicar a todos nosotros. La seguridad de nuestra vida de fe no está en lo bien que lo hacemos, sino en que Dios nos lo ha regalado. Y ese deber que tenemos de amar a Dios, que de hecho es el primer mandamiento, no es realmente un deber, no es realmente una orden. Decía Benedicto XVI, no se puede mandar el amor no es una orden. Dios no te puede mandar en sentido estricto que le ames, ¿no? Porque el amor tiene que ser un acto de libertad. Ahora lo entendemos de otra manera, claro, con esta luz, ¿no? Amar es, ese mandamiento del amor a Dios, es devolver a Dios, como podamos, todo el amor que Él ya nos dio antes de que existiéramos. Es algo impresionante, ¿no? Y por eso el primer mandamiento es algo que nos recuerda que todo lo que hacemos en nuestra experiencia cristiana es porque hemos sido elegidos, amados, bendecidos y llamados a la santificación por Dios. Eso que se cuenta con mucha fuerza en la carta a los Efesios, lo vemos de una manera maravillosamente clara en María. Esa es la primera experiencia del Nuevo Testamento. La segunda experiencia que habíamos visto en el Nuevo Testamento es la vocación, porque Dios no es como un artista que hace una obra maravillosa y la deja ahí simplemente para contemplarla. Dios no nos ha elegido, bendecido y santificado
pues simplemente para tenernos aquí en una especie de alacena o en una vitrina en la vida. Dios nos ha puesto una vocación, nos ha llamado, quiere tener una relación con nosotros, ¿no? Y por tanto, nuestra vida es un camino, nuestra vida es dinámica, nuestra vida de fe tiene que moverse. Algo muy propio en el Nuevo Testamento es esa acción del Espíritu Santo moviendo a la gente, ¿no? Esta semana nos viene muy bien porque además estamos preparando la fiesta de Pentecostés. Estamos mirando con mucha atención cómo el Espíritu Santo va dinamizando a las personas y las llama. Hace poco leíamos cómo San Pablo llegó a Éfeso, no sé si fue ayer, creo que sí, no me acuerdo, en la primera lectura, y se encontró con un grupo de gente que no había recibido el Espíritu Santo. Es decir, no se sentía llamada a recibir el Espíritu Santo. Y entonces San Pablo impuso las manos sobre ellos, bajó el Espíritu Santo y empezaron a moverse y empezaron a llevar una vida cristiana realmente plena, ¿no? Por eso la vocación es esa llamada que Dios te hace para que sigas en tu vida la guía del Espíritu Santo, para que te dejes llevar por el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos todos, ya lo sabemos. La vocación no solamente es una vocación concreta a un estado de vida, a un sacerdocio, a una vida religiosa, a un matrimonio. Hablamos de algo más profundo de esa vocación especial. Hablamos de la vocación fundamental de todos nosotros a la santidad, es decir, a dejar que el Espíritu Santo vaya guiando y vaya santificando nuestra vida. Dios quiere hacer ese camino de santidad con cada uno de nosotros, y ese camino de santidad lo recorremos cuando escuchamos al Espíritu Santo y nos dejamos mover por Él. Por esto esta semana es una semana tan importante, y además vais a tener la suerte de celebrar la coronación de la Virgen de la Esperanza en el día de Pentecostés, ¿no? Es como la semana más fuerte de la Pascua, porque estamos esperando ya ese regalo del Espíritu Santo, que es quien nos tiene que guiar y nos tiene que dinamizar. Y eso en la figura de la Virgen María se muestra con una intensidad y con una claridad muy bonita, especialmente en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es un evangelio que presta mucha atención al Espíritu Santo y precisamente define todo el arco de la vida de la Virgen María en torno al Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera escena donde sale María en el Evangelio de San Lucas? La presentación, ¿no? Se abre el telón, aparece la Virgen por primera vez. ¿En qué escena estamos? Lo hemos dicho antes, en la Anunciación. Lo primero. La presentación de la Virgen. Bueno, no me estoy refiriendo a la presentación en el templo, que ese es el cuarto misterio, además el que se presenta es el niño Jesús, sino a cómo es presentada la Virgen, ¿no? La primicia, la primera actuación de la Virgen, por decirlo así, es la Anunciación. ¿Y qué hace allí la Virgen María? Recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás, por tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que hace María en el Evangelio de San Lucas es recibir su vocación, porque la Anunciación es cuando María recibe su vocación, su llamada a ser Madre de Dios, ya sabe lo que Dios espera de ella. Bueno, pues lo recibe acogiendo en su alma, en su vida, al Espíritu Santo. Así se estrena María en el Evangelio de San Lucas. ¿Y cómo se despide María del Evangelio de San Lucas? Bueno, aquí tenemos que hacer un poco de trampa, porque realmente la despedida de María en San Lucas no está en el Evangelio, sino en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles son dos temporadas de la misma serie, van unidos. San Lucas y Hechos hay que leerlos del tirón, porque están unidos, ¿no? Y precisamente al empezar los Hechos, María se despide. ¿Y cómo se despide María? La última escena, pues cuando está rezando con los discípulos en el cenáculo, esperando el Espíritu Santo. María se presenta con el Espíritu Santo, se despide con el Espíritu Santo. María nos está recordando que
la vocación cristiana es acoger al Espíritu Santo, es hacer camino en nuestra vida dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Fijaros cómo San Lucas nos lo presenta así. Toda la experiencia de María está tejida en ese hilo conductor del Espíritu Santo en ella, ¿no? Por eso esa vocación a la maternidad que tiene María con esa luz del Espíritu Santo, pues nos dice también lo que vale un sí. Cuando una persona le dice que sí a esa vocación de Dios, el mundo se ha salvado. O bueno, por lo menos la parte del mundo que te toca a ti. Porque todos tenemos que salvar el mundo, ¿no? Todos tenemos que colaborar con Cristo en esta obra de salvar el mundo, de arreglarlo y de hacer que esto funcione como Dios manda, en el sentido más estricto de la expresión, ¿no? Bueno, pues cuando una persona dice que sí a lo que Dios le pide, el mundo se está salvando. Eso es lo que nos enseña también esa vocación de María, cuando dice que sí a esa presencia del Espíritu Santo en ella. Y por eso, en otro pasaje del Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas de San Pablo, en el capítulo 4, nos dice San Pablo que la plenitud de los tiempos llegó cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ese sí de María que hizo posible el nacimiento de Cristo, para San Pablo, es la plenitud de los tiempos. Es como decir, ya está todo hecho. En el momento en que Cristo está en el mundo está salvado, porque Cristo es el Salvador del mundo, ¿no? Bueno, pues cuando una persona le dice que sí a Cristo, y no me refiero, repito, a una vocación particular de sacerdote, religioso, religiosa, casado, casada, sino en esas llamadas continuas que nos va haciendo Jesucristo, ¿no? Para que hagamos una cosa, cuando decimos que sí, estamos arreglando el mundo. Por ejemplo, cuando el Señor te pide que cuides el perdón, también tenemos todos una llamada a perdonar, ¿no? Que tanto nos cuesta a veces. Bueno, pues nos puede costar 1,5 riñones perdonar a una persona, pero cuando tú dices a Cristo, sí, perdono a esa persona, tu parte de mundo se está salvando y se está arreglando, porque tenemos esa vocación a traer el Espíritu Santo a nuestro mundo, que es un espíritu de caridad, es un espíritu de perdón y es un espíritu que trae esa plenitud de los tiempos, que de hecho se cumple en María. La vocación de María trae la plenitud de los tiempos, pero cuando una persona le dice a Dios que sí, está trayendo también esa salvación, ¿no? Por tanto, vemos cómo en María esa experiencia de vocación, de dejarse llamar por Dios, de escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que nos guía en la vocación, en María se cumple de una manera maravillosa, ¿no? Y la tercera experiencia, digo por si alguien se ha perdido. ¿Alguien se ha perdido? Seguramente. Bueno, es igual. Nos reenganchamos en la tercera. O sea que, de todas maneras, como creo que se está grabando, pues luego se puede ver y con mucha paz, ¿no? Bueno, la tercera experiencia fundamental en el Nuevo Testamento, que habíamos comentado al comienzo, es la experiencia de una misión. Dios te ha llamado, pero para que tú respondas en una vida marcada fundamentalmente por la fe, por la esperanza y por la caridad. Esa es la misión fundamental que tenemos todos. Acoger nuestra llamada a la santidad viviendo las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y esa vivencia de las 3 virtudes teologales en María se ve de una manera maravillosa, ¿no? Cuando hablamos de la misión de María, no solamente estamos hablando de las cosas que hizo o de cómo se asoció al Señor, estamos hablando de algo más amplio, ¿no? De cómo María es modelo de una misión cristiana vivida en la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, la fe de María es algo que desde las enseñanzas de Juan Pablo II ha saltado a primer plano en la enseñanza de la Iglesia. La Redemptoris Mater, la encíclica que San Juan Pablo II dedica a la Virgen, pues nos expone de una manera muy bonita cómo María es modelo de fe. ¿Y qué es la fe? La respuesta al don de Dios. Hemos hablado de una elección, ¿no? Un regalo que te ha hecho Dios
antes de que existieras. Hemos hablado de una vocación, de cómo Dios se ha dirigido a ti para que seas consciente de que ese regalo existe y puedas decir que sí. Bueno, pues todo esto desemboca en esa respuesta que es nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe es la respuesta al don de Dios. Y la respuesta al don de Dios, que es la vida de fe, tiene un efecto maravilloso y es que nos hace profundamente felices. Fijaros que en el Nuevo Testamento, el primer discurso del Señor en el Evangelio de San Mateo, que es cuando empieza a hablarnos de cómo es nuestra vida de fe, el Sermón de la Montaña, empieza con las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurada o bienaventurado o bienaventuranza significa, en el fondo, felicidad. Una felicidad plena que viene de Dios. Es una felicidad tan especial que a veces la llamamos con otra palabra, la llamamos dicha. Y decimos dichosos. Lo que pasa es que esta palabra hay que tener cuidado, porque como en verano se aplica a los mosquitos, a veces es un poco desagradable, ¿no? Es un poquito... Pero bueno, la idea de dicha, o sea, es una felicidad increíble que es el regalo o es el premio, ¿no?, que Dios concede a los que viven la fe. Y fijaros cómo María se lleva varias bienaventuranzas en el Evangelio. La primera se la dice su prima Isabel, cuando va a verla a la montaña, a su casa. Isabel le dice a María, Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando vio a la Virgen María y como estaba llena del Espíritu Santo pudo profetizar, como los profetas que nos hablaba ayer don Nicolás, ¿no? Bueno, pues Isabel profetizó, dichosa tú porque has creído. O sea, María es como el modelo de fe, de responder, y por eso tiene esa dicha. En otro lugar también del Nuevo Testamento, que está en el capítulo 3 de San Marcos o en el capítulo 11 de San Lucas, es el mismo Señor el que hace una bienaventuranza de su madre, que es una cosa muy bonita, ¿verdad? ¿Cómo os ponéis las madres cuando vuestros hijos os echan flores? ¿O no? Como me decía una el otro día, para las pocas que me echa, digo, hombre, no será para tanto, ¿no? Bueno, pues el Señor le echa una flor, un piropo maravilloso a su madre, ¿no? Cuando van a buscarle, María y los parientes de Jesús, y le dicen, tu madre y tus parientes están fuera y te buscan. Y Jesús dice, estos son mi madre y mis parientes, los que hacen la voluntad, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De nuevo la fe, escuchas y cumples, responde. Es una bienaventuranza, es una alabanza que Jesús da. Evidentemente la primera es su madre, quizá porque su madre estaba ahí al lado, pues el Señor lo tenía absolutamente a tiro, ¿no? O sea, la mayor bienaventuranza de escuchar la palabra y de responder en las obras es el ejemplo de María. Y en otro lugar, en el Cántico del Magnificat, en el Evangelio de San Lucas, también María dice, me llamarán dichosa todas las generaciones. Dichosa o bienaventurada o como lo queramos traducir, ¿no? Es decir, que esa bienaventuranza de la fe, que es lo propio del Evangelio, es lo que vemos también en la vida de fe de María. Y además vemos que no es una alegría o una bienaventuranza superficial, de estar contento o de sentirse bien o de que todo me vaya fenomenal, porque ya sabemos que la vida de la Virgen, como la tuya, pues pasó también por momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? No es una alegría simplemente de sentirse bien, es una alegría que se queda en lo profundo del corazón. Y por eso esa experiencia de fe y de bienaventuranza también nos la muestra el Nuevo Testamento, cuando dice San Lucas que María conservaba todo lo que veía, todos los sucesos que estaba presenciando, los guardaba en su corazón. Nos recuerda que la fe es una experiencia de interioridad, que tenemos que acostumbrarnos a buscar a Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón habita el Señor cuando estamos en gracia. Y así es también la fe de María, una fe contemplativa de buscar al Señor en la oración, en el silencio, como decía San Juan de la Cruz, entrándose en su seno.
metiéndose en su corazón, ¿no? Ahí es donde estamos también llamados de una manera muy especial a vivir la fe. María también es, por supuesto, en el Nuevo Testamento, un modelo maravilloso de esperanza, que además es la especialidad de la casa, porque tenemos aquí la Virgen de la Esperanza, que no sé qué estará pensando de la charla, pero bueno, yo estoy muy feliz. Aquí debajo de la Virgen se está muy bien, ¿no? Es como la oración esta de bajo tu amparo nos acogemos, pues aquí, bajo el amparo de la Virgen, estamos fenomenal, pero aquí tenemos como ese plato especial de la casa que es la esperanza que San Pablo, curiosamente, en varias ocasiones, pero la más importante, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, aplica a Abraham. ¿Qué llama la atención de Abraham? Que creyó contra toda esperanza. No había esperanza humana, conocemos la historia de Abraham, de que Sara concibiera un hijo. Conocemos la historia, Abraham era muy mayor, Sara era muy mayor, se les había pasado el arroz desde ya bastantes años, humanamente era imposible, pero Dios le dijo, tu mujer concebirá, cuando recibe esa visita de los 3 ángeles en el libro del Génesis, ¿no? Esperanza humana no había, pero dice San Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, que Abraham creyó contra toda esperanza. Cuando no hay esperanza humana, ahí está la esperanza de Dios, que nos dice que Dios cumple siempre sus promesas. Y eso se ve de una manera también muy bonita cuando recordamos que María es hija de Abraham. María pertenece al pueblo de Israel, no lo olvidemos. María está dentro de la alianza que Dios hizo con Abraham. Y es como si se nos dijera, esa esperanza increíble que tenía Abraham en que Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios lo había dicho, y si Dios lo ha dicho, la esperanza está segura. Eso lo vivió María también de una manera admirable. Y si no, fijaros todo lo que le dice el ángel a María en la Anunciación, por ejemplo. Podríamos ir a más lugares, ¿no? Pero fijaros todo lo que el ángel le promete. Alguno dice que el ángel parecía un político en campaña, no paraba de prometer. Será hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por siempre, su reino no tendrá fin. Y se va el ángel. ¿Y dónde se veía eso? Oye, 30 años vida oculta en Nazaret. ¿Dónde están esos anuncios tan rimbombantes, no? Pero este es el rey, este es el trono de Jacob, pero si es mi hijo que está aquí, pues pegando martillazos con José, a ver si acaban un mueble que le tienen que entregar a la vecina. No se veía nada. Y no te digo ya cuando no es que no se viera nada, sino que todo estaba lleno de oscuridad, que es en el Calvario. María espera. Han enterrado a Jesús, María espera. ¿Qué hacemos el Sábado Santo? Bueno, aparte de limpiar la iglesia, de poner las flores, la vigilia, y ya sabemos que todos los años la mañana del Sábado Santo la pasamos en la iglesia. Eso es evidente, ¿no? Y de paso nos comemos el pan del monumento y el vinito y estas cosas. Bueno, ¿qué hacemos en Sábado Santo, aparte de preparar la vigilia pascual? Pues contemplar la esperanza de María. O sea, solución humana no hay ninguna, pero si acabo de enterrar a mi hijo. No, si Dios lo ha dicho, va a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, esa es la esperanza. Porque tener esperanza, porque las cosas están más o menos bien y hay motivos, bueno, eso no es una virtud teologal, eso no tiene mérito, eso es simplemente pues ser sensato, ¿no? Si veo que las cosas van bien, tengo esperanza. La esperanza cristiana, la esperanza de María es esta, ¿no? Esperar contra toda esperanza, como Abraham. Y en la caridad de María, pues bueno, la verdad es que aquí podríamos hablar kilómetros de gestos concretos. El más llamativo, evidentemente, es el que hace en las bodas de Caná, ¿no? Cuando María, pues llena de misericordia y llena de compasión, pues consigue el milagro de su hijo. Podemos ver muchísimos gestos, digamos, concretos de caridad, de ese amor entregado de María, que se entrega a nuestras necesidades, ¿no? Pero lo más profundo de la caridad de María no está en actos concretos, sino en cómo ella se olvida totalmente de sí misma para ser corredentora con su Hijo. Ahí está un párrafo maravilloso del Concilio Vaticano II,
el número 61 de Gaudium et Spes, que gracias a Dios está en Internet, porque todo el mundo tiene la Biblia en casa, ¿no? Digo yo. Y si no, pues hay que hacer aquí una campaña de... Pero vamos, seguro que todos tenemos la Biblia, pero es verdad que el Concilio Vaticano II no está en todas las casas, está en Internet, viene muy bien. El número 61 de Gaudium et Spes, de ese documento del Vaticano II. María vive su caridad en ese olvido de sí para entregarse a cooperar en la redención de Jesucristo. Y por eso, en el Evangelio de San Juan, María se presenta como la mujer corredentora. Fijaros que la redención de Cristo es el acto supremo de la caridad de Cristo. Lo dice el Señor. Nadie tiene mayor caridad que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, el acto supremo de la caridad de Cristo por nosotros, del amor de Cristo por nosotros, es la redención. Es que Él muere en la cruz y resucita para justificarnos, ¿no? Bueno, pues en ese acto supremo encontramos la presencia de María como colaboradora. Y repito, esto se marca mucho en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, ¿cuál es el primer signo de la redención de Cristo? ¿Cuál es el primer signo o la primera prueba o el primer gesto que se nos da para mostrar a Jesús como el Redentor, como el que va a hacer una nueva alianza? Pues precisamente las bodas de Caná. Las bodas de Caná es el primer milagro. ¿Qué hace en ese milagro Jesús? Convierte el agua en vino. ¿Por qué? Porque el vino es el símbolo de la alianza, de las bodas, de que todo vuelva a estar bien. Es la redención, ¿no? Bueno, y en ese primer signo, en esa primera acción redentora de Cristo, ¿quién está? María. ¿Cuál es el signo que lleva a plenitud la obra de la redención de Cristo? En el Evangelio de San Juan, la cruz. Cuando el Señor está en la cruz y dice, está consumado, todo está consumado, ya está todo hecho, ¿no? La redención ya está hecha. En esa entrega de Cristo en la cruz, ¿quién está junto a Él de una manera especialísima? La Virgen María. En el Evangelio de San Juan, dentro del Nuevo Testamento, se marca muy bien, ¿no? María es la mujer corredentora. Además, fijaros que en las dos ocasiones Jesús no dice mamá o no dice madre, dice mujer. ¿Os acordáis en Caná? Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y os acordáis en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es como esa mujer que está cooperando especialísimamente, movida por su caridad, en la obra de la redención de Cristo. Y esto entra también en una imagen muy bonita del Nuevo Testamento, que es la del nuevo Adán. Dios nos creó, nosotros estropeamos la creación, Adán metió la pata, Adán le rompió el plan a Dios, pero Dios nos ha enviado un nuevo Adán, un nuevo hombre. Bueno, pues inseparablemente unida a ese nuevo hombre está la nueva Eva, que es María. Eso para San Juan es clarísimo, ¿no? La nueva mujer, la que se estrena con los signos de Caná y la que vuelve a aparecer en el Evangelio de San Juan. No sale María en otros sitios, simplemente en Caná y en la cruz, donde vemos la caridad de María que se une a la corredención del Calvario. Ya os digo, mucho más profundo que los gestos de caridad ya más concretos que tuviese la Virgen en el día a día, ¿no? Y luego habíamos dicho que había una última experiencia en el Nuevo Testamento, y es la comunión, es decir, hacer las cosas en favor de la Iglesia y unidos a la Iglesia. Uno ha sido elegido, uno ha sido llamado, uno desarrolla su misión, pero uno también vive su fe y tiene que hacerlo sí o sí en el seno de una comunidad. La fe individualista no cabe en la experiencia del Nuevo Testamento. La fe del que dice yo soy creyente pero no practicante y me apaño a mi manera, pues no sé, igual cree en los pitufos, pero en el Nuevo Testamento no. O sea, el Nuevo Testamento es lo más alérgico que existe a la fe individual, que ahora está tan de moda, ¿no? Con las meditaciones, las experiencias trascendentales, la New Age, yo me busco mi camino, me busco mi luz, yo me, el yomeísmo, ¿no? Eso está totalmente fuera de la experiencia del Nuevo Testamento. Y de hecho,
María en el Nuevo Testamento aparece como una imagen, como si ella sola fuera un resumen de toda la comunidad cristiana. Es lo que decimos, que María es un tipo de la Iglesia, es una figura de la comunidad cristiana. Lo que se cumple en María es lo que se va a cumplir en la comunidad cristiana. María está permanentemente abierta a la comunidad cristiana, no solamente como madre, que lo es, no solamente como cauce que nos trae el Espíritu Santo. Ahí están las dos experiencias, ¿no? San Juan, San Lucas. San Juan, la madre, la mujer; San Lucas, la creyente que sigue el Espíritu Santo. Pero María está unida a la Iglesia también porque en ella se anticipa todo lo que nos va a pasar a nosotros. Y eso, hay dos lugares del Nuevo Testamento que lo cuentan de una manera muy bonita, ¿no? El primero está en la carta a los Efesios y el segundo está en el Apocalipsis. Claro, ¿con qué vamos a acabar? Pues hay que acabar con el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es el final. Entonces, ¿qué nos cuenta la carta a los Efesios? En el capítulo 5, la carta a los Efesios nos habla San Pablo de cómo Cristo ha escogido a la Iglesia para hacerla santa, inmaculada y llena de gloria. Eso es lo que quiere hacer Dios con la comunidad cristiana, ¿no? Lo que quiere Dios de cada comunidad cristiana es que sea una comunidad de personas santas, de personas que estén libres del pecado o por lo menos luchen contra él todo lo que puedan en el día a día y que busquen esa santidad. Bueno, pues esa santidad singular que habíamos visto en la Inmaculada Concepción en María es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Es como si te dijera San Pablo, lo que Dios quiere hacer con tu vida cristiana, con la Iglesia, es lo que ha hecho con María: santificarla, llenarla de gracia y separarla del pecado. Por eso muchas veces lo mejor que podemos hacer por nuestra comunidad cristiana es nuestra lucha individual contra el pecado y en favor de la santidad. Porque a veces pensamos que colaborar con mi comunidad cristiana es hacer muchas cosas, es estar liado en 1000 sitios, es ser el perejil de todas las salsas y es estar todo el día haciendo cosas. Si se hacen, genial, y hay que hacerlas. Y ya sabéis que en todas las parroquias no voy a echar piedras contra mi propio tejado, porque yo además tengo 2 parroquias, pues hacen falta muchas manos y mucha colaboración, y gracias a Dios pues aquí se ve que la gente colabora y que esto está fenomenal, ¿no? Pero más allá de las tareas puntuales que yo hago, la mejor manera de colaborar con mi comunidad es hacer posible ese deseo de Dios de que no haya pecado y de que abunde la gracia. Pues a ver cómo estoy luchando yo contra mi pecado, a ver cómo estoy corrigiendo mis defectos, a ver cómo estoy recibiendo el sacramento de la confesión para echar el pecado lejos de mi vida. Hombre, yo nunca voy a ser inmaculado como la Virgen, pero hombre, por lo menos vamos a estar presentables, ¿no? Vamos a estar lo mejor que podamos y vamos a ver cómo cuido mi vida de gracia de Dios, ¿no? Mi vida de oración, mi vida espiritual, si puedo tener dirección espiritual, si puedo cuidar mejor mi oración, si puedo tener algunas lecturas que me ayuden. Bueno, pues esa es una manera fantástica de colaborar con mi comunidad cristiana, porque es lo que Dios, a fin de cuentas, espera de ella, una comunidad donde no haya el pecado y donde brille la santidad, como se ve de manera singular en la Inmaculada Concepción de María. Bueno, pues esa es como la primera referencia de María con la Iglesia. Y la última referencia de María en esa comunión de la Iglesia, habíamos dicho que estaba en el libro del Apocalipsis, que es el que cierra el Nuevo Testamento y es el que cierra también esta conferencia, porque hay un pasaje muy conocido que además se lee en la fiesta de la Asunción de la Virgen, que aquí en esta parroquia, pues evidentemente, estamos en la parroquia de la Asunción, pues aquí somos también especialistas, ¿no? Es el capítulo 12 del Apocalipsis. San Juan nos habla de una mujer, ¿a qué os suena? Una mujer que está en el cielo, vestida de sol, rodeada de estrellas, la luna por pedestal, pero que curiosamente es atacada por un dragón, es perseguida por un dragón y tiene que refugiarse bajo el amparo de Dios. Y uno dice, hombre, la primera parte parece la Inmaculada Concepción, claro, la mujer, las estrellas, el sol, la luna, pero la segunda parte,
que María está siendo perseguida por el dragón. ¿Y eso qué es, no? Bueno, pues es muy bonito porque significa que María está unida a la Iglesia, que es a la vez gloriosa y sufriente, o podríamos decir sufrida, ¿no? Es decir, que María, que está vestida de sol, está vestida de estrellas, está con la luna bajo sus pies, está marcándonos el destino que nos espera a cada uno de nosotros, el sol, las estrellas, la luna, esa idea de santidad, de plenitud, esa idea de vida celeste, pero al mismo tiempo también está compartiendo nuestros sufrimientos. Esa mujer del Apocalipsis se refiere en primer lugar a la Iglesia, que está llena de la gloria de Dios, pero que es perseguida en la tierra. Pero también la podemos aplicar a María, que es la Inmaculada, vestida de gloria, vestida de sol, pero al mismo tiempo está viviendo el sufrimiento de sus hijos en la tierra, porque el libro del Apocalipsis habla del dragón, es un símbolo, ¿no? Pero nosotros podemos hablar de otros dragones, podemos hablar del dolor, podemos hablar de la enfermedad, podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de las dificultades familiares, podemos hablar de los desencuentros con los hijos, de los problemas con el trabajo, en fin, que tenemos una colección de dragones, y no por haber estado en Robledo, que ya sabéis que la Iglesia está llena de dragones, porque además los dragones de Robledo son buenos. Si habéis ido a verlos, y si no habéis ido a verlos, muy mal, porque son muy bonitos, son buenos, ¿no? Pero bueno, tenemos una colección de dragones en la vida de la marinera, ¿no? Y con la que nos está cayendo desde el año pasado, más todavía. Pues nos llena de consuelo saber que María está junto a nosotros, que está compartiendo nuestro sufrimiento, que la mujer del Apocalipsis, no por estar vestida de gloria, se ha desentendido ya del dragón, como diciendo, yo estoy en el cielo, haced lo que podáis. No, es una experiencia también muy importante, ¿no?, del Nuevo Testamento. La gloria del cielo se implica en nuestro sufrimiento en la tierra. Por eso también terminamos con esta palabra de esperanza, ¿no?, ya que estamos en esta novena a la Virgen de la Esperanza, ya que estamos preparando su coronación canónica, pues pedirle que basemos nuestra esperanza en esta presencia de María en el cielo y a la vez a nuestro lado, y que estos días que vamos a estar más cerquita de la Virgen María, pues también ella nos ayude a interiorizar más lo que supone una experiencia cristiana narrada y fiel a lo que nos dice el Nuevo Testamento, y que por tanto María nos ilumine, nos haga ser mejores creyentes y nos haga caminar de verdad bajo el espíritu del Nuevo Testamento. Que con la ayuda de María, esa plenitud de la revelación que es el Nuevo Testamento sea también la plenitud que nosotros busquemos en la vida.